En Cátedra Médica hoy es un tema súper interesante, fundamental para garantizar salud en la población. Alimentación saludable. Conversamos con la doctora Glenis Contreras hoy aquí en Cátedra Médica. Doctora, hay una etapa en la que... El azúcar. Sí, bueno, verdad que quedaba una pregunta servida que me iba ahí a un tema que me preocupa porque estoy en esa etapa, la adolescencia, pero vamos con el tema del azúcar, doctora. Miren, dentro de las presentaciones en las que viene el azúcar, la líquida es la peor. Porque, sí, claro que sí, porque la consumo de una forma que ni siquiera lo tomo como que estoy comiendo. Sin embargo, la carga calórica que tiene el azúcar es inmensa. Eso es sin contar a todo lo que me predispone: diabetes, hígado graso, hipertrigliceridemia. Hipertensión. Por ahí, hipertensión. Entonces, es una de las peores formas en las que se puede consumir. Yo les aconsejo que al que le gustan las cosas dulces, las cositas dulces, que recurra a las frutas. Las frutas son, o sea, sumamente llenas de sabor y azúcar, pero me aportan además nutrientes y me aportan fibra. ¿Qué diferencia hay entre el azúcar de caña, el azúcar normal que consumimos y la que ingiero en una fruta, doctora? De la forma en que se metaboliza es totalmente distinta porque, como mencioné anteriormente, la fruta viene con una fibra integrada que me hace que la digestión sea más lenta y que no suba los picos de insulina. El índice glucémico es más exactamente. La carga glucémica. La carga glucémica es menor de la fruta, claro está, y por ende no me va a disparar esos niveles de insulina y de glicemia. Es que a pesar de que pueden subir los niveles de azúcar, pero lo hace más lento. Exactamente, mucho más lento. Exactamente. Doctora, ya pasamos entonces de esa etapa de la infancia, primera infancia, la niñez, llega la adolescencia. Aparentemente con la llegada de la adolescencia, pues el apetito aumenta, porque los adolescentes comen mucho, doctora. ¿Cómo mantener esos hábitos alimenticios correctos en esta etapa? En el caso de los varones es donde vemos más ese aumento del apetito. En las hembras, pues vemos todo lo contrario. A veces hacen dietas muy restrictivas por el tema de la apariencia física. ¿Cómo mantener el equilibrio saludable en esta etapa de la vida? Es así, con los cambios hormonales que vienen, porque están en un proceso de desarrollo increíble, sí, vienen esos cambios, tanto de aumento de apetito como disminución. Siempre debo estar vigilante como padre y estar consciente de que estos cambios van a ser sumamente normales. Sin embargo, tenerle siempre a mano alimentos lo más nutritivos posibles y tratar de siempre llevarlos con una buena educación alimentaria, que ellos sepan qué elegir, porque a diferencia de el niño, que era yo que lo controlaba, el pequeñito, ya el grande no. El adolescente ya sabe, ya aprendió a cocinar lo que le gusta. Exacto. Ya sabe, te entra a la despensa, te habla a la nevera y te coge todo. Entonces hay que concientizarlos, ya es más un asunto de sentarme y de hablarle de que la alimentación va a incidir directamente en su salud, de que cuando sea adulto, para prevenir algunas cosas y sobre todo si tiene alguna predisposición genética. Sí. Hay papás que de por sí sufren de hipertensión, de diabetes, de hígado graso, entonces tienen que concientizar a su hijo de que mírame donde yo estoy y tú pudieras estar ahí. Eso es muy importante, que hablemos con ellos. Claro, y lograr eso entonces, ese establecimiento de esos hábitos saludables en esta etapa va a garantizar que en la adultez pues lleguemos con mejores condiciones de salud. Pero si no lo logramos, si no nos educaron adecuadamente en términos alimenticios en nuestro hogar de origen, en esa infancia y esa adolescencia, ya estamos en la adultez. ¿Cómo establecer esos hábitos alimenticios? ¿Cómo reeducarnos en este sentido para garantizar que no aparezcan ya esas condiciones que usted mencionaba, que son condiciones de salud crónicas que se desprenden de esa mala alimentación, de esos malos hábitos alimenticios, del sedentarismo y todo lo demás, para entonces pues prevenir esas enfermedades o en el caso contrario, si ya aparecieron, revertirlas cuando sea posible? Bueno, el momento adecuado, como hablamos anteriormente, era la niñez para establecer esos patrones, pero ya se nos pasó el tiempo y ya estamos ya en el terreno. Ya soy un adulto consciente. Ya estoy en el terreno, estoy en el juego. Hay que buscar educación alimentaria y sobre todo si el internet quizás, en el internet aparece todo, Liz. Si quizás el internet no me satisface con respecto a las informaciones, porque aparece de todo, yo
visitar un especialista para que me guíe, pero sobre todo la guía, además de quizás que te dé una dieta, es que te ayude a crear hábitos alimenticios y a crear una educación alimentaria en donde tú sepas elegir, en donde yo siempre digo que con el perdón de los demás especialistas, la nutrición tiene algo muy bueno, que quizás no lo tienen las otras especialidades. Cuando un paciente me llega en otra especialidad y tiene una patología y yo quiero que él no coma, yo le restringo y digo, mira, tú no puedes comer esto, esto, esto y esto. En nutrición no, en nutrición te decimos qué puedes comer. Exacto. Entonces es muy importante que se busque la asesoría correcta para entonces tener una educación alimentaria. Siempre le digo a mis pacientes, no pasa nada que un día ustedes hagan, como ellos le dicen, un desarreglo. Un día trampa. Un día que ustedes hagan un desarreglo, no pasa nada, pero que la mayoría del tiempo usted se mantenga consumiendo los nutrientes que necesita. Siempre voy a plantear que deben consumir proteínas, hidratos de carbono, grasas saludables, que algunas veces se satanizan, pero si estoy educado y sé cuáles son las grasas saludables, no va a pasar nada. Un buen aporte hídrico, porque algunas veces nos olvidamos del agua también. Hay pacientes que me dicen, doctor, ese es mi problema, que yo no bebo agua. Hay gente que no le gusta el sabor. Que no le gusta, que yo no lo entiendo, no lo voy a entender nunca. ¿A qué sabe el agua, doctor? No sé, y le tienen que echar como que algo, como que fruta o algo. Échale lo que usted quiera, pero que usted mantenga ese aporte hídrico porque es muy importante para la salud gastrointestinal. Doctora, ¿se llega a un consenso cuando usted está en ese establecimiento de un nuevo hábito alimenticio con un paciente que llega a su consulta y de repente usted dice, bueno, el día 2 de almuerzo te toca comer brócoli con salmón, y ese paciente le dice, no, doctora, yo no como brócoli, no me gusta? ¿Se llega a ese consenso en ese establecimiento de ese nuevo régimen alimenticio para que el paciente se sienta cómodo y quizás no abandone tempranamente el tema de la dieta? Por supuesto, una de las principales cosas que se hace en la entrevista nutricional o en la consulta es un recuento alimentario o un itinerario. Ahí yo voy a preguntarle al paciente qué está habituado a comer y tengo que buscarle la vuelta porque, Liz, por más nutritivos y ricos que a mí me parezcan los espárragos, si tú nunca en tu vida te has comido un palito de eso, cuando yo te lo pongo, tú lo vas a comprar en el supermercado, pero cuando tú le des la primera mordida, tú vas a decir, Dios mío, ¿qué fue lo que hizo la doctora? Entonces es muy importante esa parte en la entrevista nutricional para poder establecer un régimen que el paciente se me pueda pegar. Claro. Aunque tenemos que hablar, porque es distinto, ya un régimen para un paciente que tenga una patología definida en donde, mira, es sí o sí que te tiene que comer esto porque ya no estamos de gusto. Hay una etapa en donde pasamos a que si ya el paciente tiene la patología, yo tengo que hacer dietoterapia, que es distinta a la dietética. Y yo no puedo llegar a acuerdos contigo porque tú sencillamente tienes una patología y no te vas a beneficiar de comer ciertas cosas, sino de otras. Entonces, sí, es muy importante tratar de llegar a acuerdos porque si no, el paciente me va a abandonar. Claro. Abandona el tratamiento y vamos a volver a lo mismo. Y por eso tenemos tanto tema con los llamados rebotes y reganancias de peso, porque el paciente quizás me pueda perder 10, 15 libras, pero si no se puede apegar a largo plazo al tratamiento, va a tener una ganancia de peso. Eso es indiscutible. Regularmente, ¿por qué el paciente abandona ese régimen alimenticio cuando entiende que ya logró la meta? Yo tengo como meta perder 20 libras. Ya las perdí, entonces comienzo poco a poco a descuidar esa dieta que se me estableció. ¿Cuáles son las causas principales que provocan esto? Mira, yo quisiera saber también, pero vuelven, doctora, a la consulta entonces. Después vuelven con el sobrepeso otra vez. Claro que sí regresan y te sorprendería ver que hasta pacientes que se han realizado procedimientos para pérdida de peso, digamos que han utilizado dispositivos como balón gástrico, como cirugías metabólicas, digamos que bariátricas, sí, manga gástricas, regresan de nuevo con el peso. Regresan nuevamente. Hay una parte de salud mental que debo verla en el paciente, es sumamente importante porque algunas veces hay un factor que va muchísimo más allá de la alimentación. Yo tengo que detectarlo como especialista y diferir a el especialista de la salud porque nutrición tiene muy buenas intenciones, pero tiene herramientas limitadas. Te da una asesoría, te da un seguimiento, te da un papel para que tú lleves la dieta, pero
llega un momento en que ya nuestras herramientas se nos agotan y tenemos que buscar ayuda de un especialista de la salud mental. Entonces, es muy importante conocer esta parte para poder ayudar al paciente a no desfallecer. Una de las causas principales, Liz, de abandono del tratamiento es que el paciente cree que la pérdida de peso siempre es lineal para abajo. O sea, que si yo vine hoy con 10 libras menos, la semana que viene yo voy a venir con 10 libras menos, y no sucede así. Se desaniman. Entonces. Claro, se desaniman porque cuando ven que la balanza algunas veces se estanca, no entienden por qué el proceso de la pérdida de peso es así. Entonces, para eso estamos nosotros como especialistas, para acompañarles y hacerles saber que si usted está llevando su tratamiento de manera correcta, porque si usted se miente, usted me está mintiendo a mí, claro. Pero si usted lo está llevando de manera correcta y está haciendo su actividad física como se le prescribe, es un asunto de mantenerse haciéndolo en el tiempo, y que la pérdida de peso lamentablemente es una montaña rusa. Esa parte tienen que tenerla muy clara. Doctora, nos quedan pocos minutos para concluir esta entrega del día de hoy, pero no podemos dejar pasar por alto el tema de la alimentación en los envejecientes. ¿Cómo cambia? ¿Cuáles son esas limitaciones fisiológicas que pueden provocar que un adulto mayor no se alimente adecuadamente, y cómo trabajarlo para garantizar que ese envejeciente pues esté en el mejor estado de salud en términos integrales? El envejeciente se deben tener muchas cosas en cuenta, desde algo muy sencillo y que lo damos por alto, su salud odontológica. Bucal, sí. Cuando ya pasamos de los 60 años, hay una degeneración que es totalmente natural, de tanto muscular como esquelética, es decir, pierdo masa ósea. A través de la pérdida de masa ósea, las piezas dentarias se van flojando, algunas veces se caen. Entonces tengo que tomar mucho en cuenta eso, que tan completas están las piezas dentarias de este envejeciente. Estoy hablando ya quizás de una persona ya de 80 y tanto de años en adelante, pero debo, en sentido general, ya para un envejeciente que se establece de 60 años y para la ley de 65 en adelante, debo enfocarme en preservar la masa muscular, porque hay una degeneración, como dije anteriormente, de la masa muscular. Hay un aumento de la grasa corporal que se llama sarcopenia. Entonces esto me predispone al paciente a una desnutrición, una malnutrición. Entonces tengo que tomar esa parte en cuenta. Muchas veces debo suplementar, y debo suplementar también en base a las patologías, porque la mayoría de nuestros envejecientes alguna patología concomitante tienen, o tienen una hipertensión, o tienen una enfermedad cardiovascular, o diabéticos, o una insuficiencia renal, que es un poquito más, ya más serio, y tengo que tomar todas esas cosas en cuenta. Claro, no suplementar por suplementar. No. Ahí se necesita la orientación de un profesional, no hacerlo de manera indiscriminada. Doctora Glenis Contreras, muy agradecido de tenerla en el programa del día de hoy con este tema tan importante. A ustedes también gracias por el favor de su sintonía. Hemos llegado al final de esta entrega en el día de hoy, pero mañana nos reencontramos aquí, 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM.